espero que esto haya sido barro y no pupú de algún animal. Muchachos, hoy me van a acompañar a una aventura extrema llena de lodo, llena de agua, llena de huecos. Una aventura no antes vista en este canal de YouTube. Me alegra muchísimo que me acompañen el día de hoy para ver cómo me lleno de barro. Me encuentro exactamente en Bávaro, Punta Cana, y hoy vamos a hacer un tour bien interesante. Vamos a ir a 3 puntos específicos, pero lo complicado, lo divertido y lo interesante es que vamos a ir en moto 4 ruedas. Básicamente va a ser un tour súper interesante donde vamos a terminar bañado en lodo y posiblemente en cacas de animales que estén regadas en la calle. Esto que está acá son los buggies donde pueden caber entre 2 o 4 personas, y están las 4-wheel que también son conocidas como las motos 4 ruedas, donde simplemente van 2 y estoy viendo en cuál me va a tocar a mí. Pueden ver que son vehículos súper sencillos, simplemente tiene el volante, cinturón de seguridad y una palanca. Pero por la cantidad de vehículos y la cantidad de personas que están saliendo, puedo calcular que más o menos unos 50, unos 40 buggies va a salir al mismo tiempo. Vamos a arrancar hacia allá y ahí comienza como tal una nueva aventura. Miren aquí, estos compas que están acá son de México, están por primera vez en un tour acá en República Dominicana. Muchachos, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué van a hacer hoy? Bueno, pues vamos a tratar de no volcarnos y chocar, pero a disfrutar. De no morir, y a disfrutar. Vamos a divertirnos. A tomar ron y cerveza. Nuestro compa está diciendo y está pensando en la cerveza. Deben darse cuenta como los buggies ya están llenos de barros, ya están todos sucios. Por ejemplo, yo me voy en este con el pana, con Pablo, con el resto de los muchachos. Esto está limpiecito y lo más probable es que vamos a llegar de esta manera. Aquí tenemos el pana Pablito. Mira, Pablo, aquí el pana me está diciendo que él no sabe manejar esta vaina. Perfecto. Vamos y si me pasa algo, Vamos a perder la vida. ¡oh, cállate! Señores, y de esta manera comienza la aventura de hoy en Bávaro, Punta Cana. Yo cometí el gran error por no hacer caso, por terco como siempre, de no colocarme una capucha, unos lentes, porque nos están diciendo que hay mucho fango, hay mucho barro, que hay mucho pucú de animales en la calle. Posiblemente nos vamos a chispear la cara de mierda, de barro. Literalmente vamos a comer mierda, así que si me ven la cara marrón, posiblemente no sea barro, no sean heces fisiológicas de algún animal emblemático de esta zona. Adiós. Y tocó colocarme protector solar porque como cosa rara tampoco me había echado, y es mejor hacerlo ahora antes de quedar totalmente chamuscado como me pasó ayer en la isla Saona, que bueno, que también espero que hayan visto esa aventura que ya está disponible en este canal. Ya empezamos a llegar a la parte del lodo que yo les estaba comentando. Hay charcos de barro que son un poquito grandes y ahora estamos limpios, pero en unos segundos posiblemente vamos a quedar como un inodoro salpicado después que alguien tuvo una buena, ustedes saben qué. Yo espero que esto haya sido barro y no pupú de algún animal. Miren cómo nos chispea el lodo, y menos mal que cargamos cosas a prueba de agua. A mí lo único que me preocupa es que el buggy se queda atascado en un lodazal de este y no podamos salir, y de paso nos toque empujarlo. Yo tengo toda la GoPro llena de barro que básicamente ni siquiera me puedo ver en la pantalla. Lo único que veo es borroso por la cantidad de barro
que me ha entrado a los ojos. Adiós, señora. Llegamos a la primera parada. Aquí nos van a dar como un pequeño recorrido. Nos van a mostrar, creo que una bebida muy reconocida acá en República Dominicana que se llama la mamajuana. Si la dan, ya se las voy a mostrar. Obviamente, para mostrarles la voy a probar para ver si tiene suficiente alcohol. Si no, no se las voy a recomendar. Pero también les quiero mostrar que miren cómo yo quedé de pies a cabeza lleno de barro. Y esta es la primera parada. Vienen otras más donde posiblemente en este momento yo esté limpio en comparación como voy a estar dentro de un rato. Vamos a probar un chocolatito que se hace acá en esta zona de República Dominicana. Se ve bien fuerte, por favor ignoren mis uñas porque saben que estamos llenos de barro. Pero vamos a ver si esto es tan bueno como se ve. No sabe a chocolate como tal, es más bien como un café un poco aguado, pero está sabroso. Y esto que ven acá es una bebida muy popular acá en República Dominicana que se llama mamajuana, que básicamente está hecha de unas 12 raíces bien variadas. Y bueno, se lo venden mayormente a los gringos, a los turistas, y dicen que tiene componentes afrodisíacos que cuando te lo tomas te pones chivirico, te pones calentón. Se ve un poquito fuerte, pero para adentro. Está sabroso, pero es como si fuese un vinito sencillo, pero un poquito más fuerte. Ya terminamos la primera parada y pueden ver como todos los buques quedaron vueltos nada, lleno de barro. Miren cómo quedé yo, y eso que apenas estamos comenzando. Muchachones, ya vamos a nuestro segundo destino. Me tocó colocarme la gorra hacia adelante porque no aguanto el sol. Ahora vamos a ver qué nos depara el destino en esta travesía llena de barro. Es increíble la cantidad de niños que andan en la calle esperando que las personas que están en los buses se paren en cualquier esquina para ofrecerle que una rosita, un regalito, un dulce. Y obviamente antes que las personas arranquen el buggy les piden dinero. Es como un pequeño comercio que hacen los niños para ver si le sacan algo de dinero a los turistas. Hemos llegado a la segunda parada, es conocida como una cueva taína. Aquí nos vamos a dar un pequeño chapuzón, pero como ustedes saben que yo no soy muy experto nadando, simplemente me voy a meter por encimita para quitarme el barro. Dominicano del Pable, Eduardo, búscalo en las redes. Aquí tenemos un pana que tiene una mascota, ¿cómo se llama? Jay-Z se llama, con su bling bling y todo, mire su cadenita. Pero mire la cadenita, la iguanita Jay-Z. En Bamba y todo. Aquí me prestaron a Jay-Z la iguana, que es la iguana más famosa de la cueva taína. Miren cómo esta coqueta se pone encima de mí como si estuviese enamorada. No se mueve, tiene más flow que yo. Si en algún momento pasan por acá, pregunten por Jay-Z la iguana, que ella va a estar esperándola aquí encima de ustedes para darle unos buenos besitos. Y aquí tenemos los panas. ¿Cuál es tu nombre? Me dicen tío, el de la cueva, Juan Cuesto. de la cueva taína. Miren cómo la gente se está bañando en plena oscuridad. Obviamente por razones lógicas, no me voy a meter por mi seguridad física, pero es increíble cómo la gente es capaz de meterse a bañarse aquí cuando no se ve casi nada. Yo he documentado tantos lugares acá en República Dominicana, no sabía de la existencia de esta cueva, y lo que me parece maravilloso e interesante es la gran cantidad de personas que hay acá de diferentes nacionalidades. He visto gente de Ecuador, de México, Estados Unidos, he escuchado un par de acentos así como de Madrid, como de Europa. Sencillamente por este tipo de lugares República Dominicana es uno de los lugares más visitados a nivel mundial en los últimos años. Así que si en algún momento piensan venir a República Dominicana, no lo piensen dos veces porque qué maravilla todo lo que estoy mostrando.
tuvieron que cambiar de buggy porque en el que estábamos casi nos íbamos con San Pedro. Mira, ahora nos dieron uno. ¡Ah! Miren la cantidad de personas que el día de hoy andan haciendo esta actividad en buggy. Ya yo he contado más de 100 en el último minuto. Literalmente esto parece el tráfico de la ciudad un miércoles a las 5 de la tarde. Ejemplo del por qué cuando uno está haciendo este tipo de tour debe colocarse cosas que te tapen los ojos, el cuerpo, la cara. Tragué barro, tragué mierda de vaca, me cagó una iguana, pero la buena noticia es que hemos llegado a nuestra última parada en Playa Macao, donde yo voy a poder bañarme y quitarme todo el desastre que yo tenga encima. Así que si alguna vez van a hacer bullying como esto, no cometan la misma estupidez. Yo me usé de ejemplo para que ustedes no repitan lo que no tienen que hacer. Ya estamos llegando a Playa Macao. Yo no sabía que esta zona existía y miren cómo se ve esto a nuestro alrededor. Son como unos pequeños manglares. Uno pasa un puente un poquito largo de unos 3-4 minutos y luego es que ya entramos como tal a la playa. Miren cómo se ve la playa tan hermosa acá. Lo que sí voy a hacer es quitarme todo este barro de encima y me voy a meter con todo y ropa. Yo jamás en mi vida había estado tan feliz por meterme a la playa o meterme a bañar. Hasta aquí ha sido la aventura de hoy. Gracias por acompañarme en este largo tour lleno de momentos súper divertidos, arriesgados y llenos de barro. Espero que les haya gustado la aventura de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse, comentar y compartir para que cada día seamos una comunidad muchísimo más grande. Así que lleno de barro, con muchas emociones y con pupú de iguana en el hombro, les digo bye bye, hasta la próxima.